Vamos a hablar hoy de las vicisitudes de la razón. Es evidente que dentro del marco de la inteligibilidad, la razón es un factor decisivo, es capital. Es un concepto bastante complejo y quiero que por tanto recordemos un poco qué interpretaciones se han dado de ella y cuál ha sido su historia. El origen es la palabra griega logos. Logos quiere decir muchas cosas. Logos es razón, es palabra, se deriva del verbo legein, que quiere decir, pero también coger, recoger, reunir. El uso primario de esta palabra en griego es en la expresión logon didonai, dar razón. Es curioso cómo en otras lenguas se dice dar cuenta. Por ejemplo, en inglés se diría, no se emplea la palabra razón, sino to give account. Y en español la fórmula tradicional española es dar cuenta y razón. Expresión, yo creo, muy justa y muy sabrosa. Dar cuenta y razón. Es decir, justificar. Dar razón quiere decir justificar. Hay muchos sentidos más, hay incluso un sentido español, coloquial, muy difundido, que dice, darán razón en la portería, por ejemplo. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que los porteros sean forzosamente filósofos, pero dar razón es decir, informar de algo, dar cuenta de algo, etc. ¿no? Es decir, razón es precisamente el instrumento para lo que se llama en español, con otro giro muy coloquial y muy profundo, saber a qué atenerse. Saber a qué atenerse, es decir, saber qué hay que hacer, saber qué se puede pensar de algo, saber cuál debe ser la conducta de uno. Estos son los sentidos más vivos, los sentidos propios de la palabra razón. Es también palabra. Ustedes saben que el Evangelio de San Juan, escrito como todos en griego, comienza diciendo en arge, en hologos. En el principio era el logos. Kai hologos, en prostonceon, kai theos, en hologos. En las versiones que circulan ahora más se traduce por palabra. No me gusta nada. Tradicionalmente se decía el verbo. La traducción latina es verbum, que es también palabra, pero evidentemente se había insuflado en la palabra verbo todo el sentido que tiene, que es muy complejo, porque evidentemente el logos de que se habla es Cristo, es la segunda persona de la Trinidad. Traducirlo por palabra a mí me parece injustificado. Palabra es una de las muchas acepciones de la palabra logos, no la única ni la primaria. Encima, la palabra en español es femenina, lo cual hace un poco difícil la identificación con Cristo. Es un poco extraño. Yo creo que es una traducción muy desacertada. Yo hubiera seguido diciendo el verbo que evidentemente es una palabra compleja, pero que estaba asociada ya a un complejo de significaciones religiosas y teológicas que me parecía mejor. En griego, la palabra legein, y de la cual se deriva logos, estaba asociada a otra palabra, a un verbo noein y el sustantivo nous, que quiere decir visión. Visión, no solamente la visión física, la visión, sino una visión mental. Y justamente las dos palabras se emparejan normalmente en griego. Noein kai legein, nous y logos. Y por ejemplo, Aristóteles, que fue el que dio el avance mayor en la doctrina de la razón, Aristóteles tiene cuidado de
considerar, por ejemplo, la forma suprema de saber no es la ciencia, no es lo que llamó en griego episteme, ciencia, sino que es fundamentalmente lo que llama sabiduría, la sofía, es la forma suprema de saber. Y dirá Aristóteles que es episteme kainous, es ciencia y visión, visión noética. Hay un elemento de visión. Por ejemplo, los primeros principios no se demuestran. Aristóteles dirá que no se demuestran, son evidentes. Se ven, se tiene visión de ellos, nous. Y es curioso cómo, en definitiva, esta tradición griega después se aplica ya en latín con palabras distintas. En latín se emplea la palabra ratio, razón propiamente hablando, y la palabra intellectus, intelecto o entendimiento, en el cual se conserva más el sentido de visión. Precisamente el intelecto es más bien visión, pero luego se va deslizando un predominio de la palabra razón como raciocinio. Es decir, el raciocinio es precisamente el proceso mental por el cual algo se desarrolla o se comenta o se aclara y va, por ejemplo, en la escolástica cada vez va predominando más el elemento de raciocinio sobre el elemento de visión. Con lo cual, en definitiva, se produce una cierta trivialización de la forma de conocimiento. Como ven ustedes, es una cosa compleja, hay muchos elementos. Incluso hay un hecho que es importante en el pensamiento de nuestra época, es que, por ejemplo, en inglés la palabra razón no se emplea mucho. La palabra reason, si se ve, por ejemplo, en textos filosóficos ingleses, no es muy frecuente la palabra reason. Se emplean otros términos, se emplea mind, mente, más bien mente, o knowledge, conocimiento. La palabra razón no se emplea demasiado. Existe, por supuesto, y se usa en cierto momento, pero no es una palabra. En francés, por ejemplo, sí, la palabra raison se ha empleado mucho y justamente en Descartes se empleará mucho. En alemán hay un problema también delicado. En alemán hay dos palabras que se emplean, que corresponden un poco aproximadamente a los términos medievales ratio e intellectus, y son un poco inversamente. La palabra Vernunft, que es razón, se traduce por razón, y la palabra Verstand, que es entendimiento, la palabra entendimiento, más bien corresponden, más bien Vernunft corresponde más que a ratio, a intellectus. Es decir, el elemento de visión está más presente en la palabra Vernunft, que es un concepto que naturalmente tendrá un desarrollo extraordinario en el idealismo alemán. No olviden ustedes, por ejemplo, como el famoso libro, el más importante, de Kant, La crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft, es justamente emplear la palabra Vernunft como algo fundamental. En Hegel aparecen los dos conceptos, Verstand y Vernunft, y es más importante, por supuesto, Vernunft. Pero hay un problema que se va produciendo. Las raíces últimas están en el Renacimiento. En el Renacimiento se empieza a introducir una forma de pensamiento distinto del griego, del tradicional platónico, aristotélico, y del medieval, y es el pensamiento científico. Es decir, se empieza a usar un concepto científico que después va a ir absorbiendo otros conceptos quizá más importantes y van a terminar precisamente en un sentido
que es el dominante en la palabra razón ya, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es la razón como explicación. Fíjense ustedes que la palabra en ciencias, normalmente el sentido del conocimiento científico es primariamente explicativo. Es decir, si un científico, por ejemplo, quiere saber qué es el agua, un químico, la analiza, la descompone en sus elementos y dirá que es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno componen una molécula de agua. O si se estudia la luz, o dirá que son fotones o vibraciones electromagnéticas. Es decir, el modelo de conocimiento en las ciencias, sobre todo en las ciencias naturales, es la explicación, la reducción de la realidad que se trata de conocer a sus elementos, o a sus causas, o a sus principios, que no es exactamente lo mismo, pero en definitiva es un tipo de conocimiento reductivo, es reducir a los elementos integrantes, a los principios, a las causas. Lo cual evidentemente tiene mucho sentido y es sumamente interesante, pero tiene una contrapartida. La contrapartida es que cuando yo explico algo, fíjense que la palabra explicar, explicare, quiere decir desplegar. Las palabras no es que haya que verlas, no se viven etimológicamente. La lengua no es etimológica. La etimología es, diríamos, el subsuelo de la lengua. Pero a veces es menester descender al subsuelo no para quedarse en él, sino para ver cuál es el origen de las palabras y, por tanto, su sentido primario. Ustedes piensen, por ejemplo, en la palabra explicar. Explicar es desplegar, explicare. Desplegar lo que está plicatum, lo que está plegado. Lo cual tiene como supuesto que ya estaba allí. Fíjense que esto es una trampa de un problema, una palabra que ha tenido un alcance inmenso en la ciencia y ya en general en el pensamiento de nuestros últimos siglos, que es la palabra evolución. La palabra evolución es muy próxima a esa palabra de explicación o despliegue. En alemán se ve más claro, es Entwicklung. Es también el despliegue, el desarrollo. Desarrollo es desarrollar lo que está enrollado. Será el sentido de la palabra inglesa development. Como ven ustedes, aparece una vez y otra la imagen del despliegue, del desarrollo, de la expansión o explicación de lo que está plegado. Lo cual es muy interesante y es sumamente útil, pero da el supuesto es que estaba ya allí. El concepto de evolución supone que estaba ya en forma incoativa, en forma larvada, lo que luego se desplegará, se explicará, se desarrollará, como ustedes quieran, y aparecerá de un modo manifiesto, pero estaba ya. Es decir, precisamente estos conceptos de explicación o de evolución eliminan algo que puede resultar capital, que es la innovación. Es decir, cuando se habla de evolución se supone que ya está en sus causas, en sus orígenes, en sus principios, eso que luego se manifestará en cierto momento. Y es lo mismo que el esquema explicativo de la ciencia natural. Esto es capital. Y esto ocurre lo siguiente, se llega a un extremo, hay un momento a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX en que se llega a una plenitud, diríamos, de racionalismo. Recuerden ustedes la famosa fórmula de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real.
Esto es justamente la fórmula extrema del racionalismo. Ahora, ¿es verdad esto? ¿Es que se corresponden realidad y racionalidad? El hombre es racional, el hombre tiene la facultad de razonar, es el instrumento con el cual se conoce la realidad. Pero toda la realidad, es que toda la realidad es racional. La creencia en la racionalidad de todo lo real no es racional, es una creencia. No está probado. No es una evidencia racional, es una creencia. ¿Ven ustedes cómo en el racionalismo se desliza precisamente un elemento credencial, un elemento de creencia que no es racional propiamente ni científico? Esto por una parte. Y hay un momento en que se podrá desconfiar de que toda la realidad sea racional. Pero hay otro aspecto distinto, y es que el conocimiento explicativo, el conocimiento por causas, principios o elementos, me da los principios, las causas o los elementos, pero renuncia a la cosa misma. Es decir, si yo digo que el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno, sí, me permite analizar el agua, descomponerla y quizá recomponerla, quizá sintetizarla. Pero me deja sin agua. Claro. Supongan ustedes que a mí me interesa el agua, porque tengo sed, o porque quiero nadar, o porque quiero navegar en un barco. ¿Qué hago yo con hidrógeno y oxígeno? No me sirve. ¿Qué hago yo con fotones o vibraciones electromagnéticas si lo que quiero es verles a ustedes las caras? Necesito la luz misma. Es decir, si me interesa el agua o me interesa la luz, no me basta con reducirlas a causas, principios o elementos. No me basta la explicación. Necesito la realidad misma, sin la cual me quedo. Y entonces hay un momento que ocurre hacia mediados del siglo XIX, en que se empieza a hacer una crítica del racionalismo, una crítica de esa convicción no racional de que toda la realidad es racional y de que hay, por tanto, correspondencia total y absoluta entre razón y realidad. Esto no es racional, esto no es seguro, no está probado. Pero además resulta que si a mí me interesan algunas realidades, ellas por sí mismas, no me basta con sus elementos o causas. Me interesan ellas mismas. Ustedes tomen el ejemplo de una ley física. Es el ejemplo más claro. Una ley física, evidentemente, se aplica en general y explica el mecanismo por el cual cierto tipo de fenómenos acontecen. La caída de los cuerpos, o cómo se desliza una bola por un plano inclinado, o cualquier cosa incluso muy más compleja. O el mecanismo de la herencia, o cualquier otra cosa. Pero si a mí me interesa algo por sí mismo, si me interesa directamente, no como un caso particular de una ley universal, entonces el conocimiento explicativo, el conocimiento reductivo, no me sirve. Supongan ustedes que a mí me interesa la historia. La historia no es cómo pasan las cosas, en general, cómo acontecen cierto tipo de fenómenos. A veces pongo un ejemplo que es muy trivial, si quieren ustedes, que fue la defenestración de Praga. Al comenzar la guerra de los 30 años, como saben ustedes, a los diputados de la Dieta de Praga los tiraron por la ventana. Bueno, evidentemente un físico diría sí, cayeron de acuerdo con las leyes de Galileo, la ley de la caída de los cuerpos. Cayeron con una velocidad definida por la fórmula medio gt2, siendo g la aceleración de la gravedad y t el tiempo, y pues se destrozaron al caer al suelo, al llegar al suelo. Claro, pero es que
evidentemente no se trataba de cómo caen los cuerpos, sino la caída de los diputados de la Dieta de Praga, que fue una cosa que ocurrió una vez determinada por ciertos motivos, con ciertos motivos humanos, por algo y para algo, y ese acontecimiento único es el que tiene interés histórico. Al historiador no le importa saber cómo caen los cuerpos. Si hubieran caído a otra velocidad, le hubiera dado igual. Le interesaba la caída de los cuerpos de aquellos pobres hombres a quienes tiraron por las ventanas. ¿Comprenden ustedes? O cuando César cruza el Rubicón, era un acto histórico, político, decisivo, que comprometió la historia de Roma, que ocurrió una vez, solo una vez, y no se trata de ver cómo se cruzan los ríos, no es esto, no tiene nada que ver. Supongan ustedes que consideramos la vida humana, a la vida humana interesa a ella por sí misma, en concreto. Entonces, esta razón explicativa, esta razón reductiva, cuyo modelo es la explicación científica, no sirve. Y esto es justamente lo que empezaron a ver algunos hombres a mediados del siglo XIX, muy especialmente Kierkegaard. Entonces, renunciaron a la razón no sirve. La razón nos sirve para conocer lo que nos importa, la vida, la historia, la sociedad. Y entonces tomaron una posición irracionalista. El irracionalismo justamente arranca de Kierkegaard y de un modo o de otro se mantendrá toda la segunda mitad del siglo XIX, incluso comienzos del siglo XX, hay una corriente irracionalista. Que es razonable, como ven ustedes, porque evidentemente la razón explicativa, la razón cuyo modelo es la explicación científica natural, no sirve para cierto tipo de realidades que interesan ellas directamente por sí mismas y que tienen un valor único. Pero entonces ocurre lo siguiente, ocurre que en vista de que la idea de la razón, la idea que tienen los racionalistas con un fundamento en la ciencia natural, la idea de que esta idea de razón no se puede aplicar a ciertas cosas muy importantes y que interesan mucho, lleva no a lo que parecería justo, que es a decir, pues entonces esta idea de razón no es adecuada o no es suficiente, sino que se abandona la razón. Y entonces se pasa del racionalismo al irracionalismo. Y entonces se intenta renunciar a la razón. Lo malo es que es imposible. El irracionalismo tiene más que un inconveniente, que es su imposibilidad. Porque como la vida humana no está hecha, yo me encuentro viviendo, pero tengo que hacer yo mi vida. Tengo que elegir lo que voy a hacer y por tanto quién voy a ser. No tengo más remedio que pensar. No tengo más remedio que razonar. Porque si no lo hago, no puedo vivir. No puedo vivir humanamente. Como ven ustedes, por tanto, lo que hubiera sido justificado sería buscar una idea más amplia, más compleja, más comprensiva, más profunda de razón. En lugar de esto se abandonó la razón. A mí me recuerda esto a una cosa curiosa reciente, que es Sartre. Sartre toma una noción que circuló algo, especialmente en la escolástica, la verdad no mucho, que decía de Dios que es causa sui, causa de sí mismo, causa sui. Y entonces él dice que esta fórmula que no tiene sentido, que esto no se puede aplicar, y por tanto que no hay Dios. Y funda su ateísmo en rechazar la noción de causa sui. Y uno dice, pero Dios mío, si la noción de causa sui es inadecuada, diremos
que no se puede decir de Dios que es causa sui, pero no que no hay Dios. ¿Quién nos obliga a sostener esa fórmula de muy poca importancia y de muy poco alcance y que evidentemente no es afortunada ni adecuada? Pues bien, Sartre monta su ateísmo precisamente en el rechazo de la fórmula causa sui, que no tiene importancia y que evidentemente no hay por qué admitir. Pues bien, el irracionalismo cometió a mediados del siglo XIX un error parecido. En vista de que la idea de razón dominante hasta entonces, dominante ya desde el siglo XVIII y que llega a su forma extrema en la expresión hegeliana, en lugar de decir esta idea de razón no basta, o no es suficiente, no es adecuada, o por lo menos es incompleta, renuncia a la razón. Y es curioso cómo la filosofía de todo desde el final del siglo XIX y comienzos de nuestro siglo está tratando, lo cual es en cierto modo muy fecundo, de encontrar sustitutivos de la razón. Por ejemplo, Bergson dirá, ahí la inteligencia, hay algo más profundo, más adecuado que es la intuición, buscar la intuición. O, por ejemplo, William James descubre algo que está muy bien y que es muy importante, que es lo que llama la corriente de la conciencia, the stream of consciousness. Y lo mismo hará en el fondo Spengler, que hace una morfología de las culturas, o, bueno, por supuesto, de un modo muy agudo y muy utilizable, Dilthey. Dilthey hablará, por ejemplo, emplea dos conceptos distintos, que es explicación y comprensión. Erklärung y Verständnis. Y dirá, para todo lo humano no basta con la explicación, no basta con el Verständnis, con la Erklärung, hace falta el Verständnis. Entender, comprender desde dentro, por ejemplo, la conducta humana. Es decir, si se explica de un modo puramente natural, no se entiende lo humano. Hay que ver el sentido que tiene, hay que ver la significación que tiene para el sujeto humano que hace ciertas cosas, por qué lo hace. Es decir, si alguien cae por una ventana y se mata, y se explica que ha caído de acuerdo con las leyes de Galileo y que se ha roto el cráneo y los sesos están en la acera y ha muerto, por lo tanto, pues yo no entiendo nada. Sí, está clarísimo desde el punto de vista natural, desde el punto de vista físico, pero yo no entiendo. Ahora, si alguien me dice, no, mire usted, este hombre era un atracador, había atracado un banco y había matado al cajero, había huido, la policía lo perseguía, se había refugiado en una casa, subió a las escaleras y cuando se veía perdido, veía que lo iban a detener, se tiró por la ventana. Digo, sí, entiendo. Ahora entiendo. Lo entiendo, ¿por qué? Porque me han contado una historia. Es decir, porque entonces he pasado de la mera explicación científica natural a la comprensión. Es decir, he visto precisamente la caída de aquel hombre desde la ventana como un acto humano, con motivos, no causas. La causa es la caída, es la gravedad, y la aceleración de la gravedad que hace que llegue al suelo con una fuerza viva determinada que determina su muerte. No es esto. No es las causas, es el motivo por el cual este hombre se tira por la ventana. Y entonces lo entiendo. Ven ustedes, por tanto, cómo pasamos de la mera explicación a la comprensión. Dilthey le dio un tremendo avance al conocimiento de la realidad humana histórica. Su famoso libro Introducción a las ciencias del espíritu es el gran monumento precisamente de este paso, que es enormemente importante. O, por ejemplo, Unamuno. Unamuno, en cierto modo, también era irracionalista, o era más bien un intelectualista desesperado, no cree en la razón, cree que la razón lo paraliza todo, lo congela, lo petrifica.
La vida es lo contrario, la vida es cambio, es fluencia, es innovación. La razón lo hace todo rígido, lo paraliza. La expresión congelar emplea también a veces. Y entonces no cree que la razón, dice que es enemiga de la vida. La razón va a ser enemiga de la vida, se opone a la vida. La vida es irracional y la razón dirá es antivital. Y entonces él recurre a la imaginación. Justamente la imaginación dirá, y lo dice con una frase afortunada, es la facultad más sustancial, dice, la que nos permite penetrar en la sustancia de la realidad de las cosas y de nuestros prójimos. Y por esta razón, en lugar de hacer tratados de filosofía, él no quiso ser filósofo, no creía en la posibilidad de un conocimiento racional. Escribe novelas. Yo escribí hace muchísimos años en mi libro sobre Unamuno, en que ponía como centro precisamente de la obra de Unamuno, como la gran aportación de Unamuno, lo más original y lo más creador de Unamuno es la novela que llamaba novela personal, la novela como método de conocimiento. La novela de Unamuno es justamente método de conocimiento. En algún sentido, cuando conoció mi libro Gabriel Marcel, le interesó muchísimo porque él creía que en cierto modo se podía aplicar a él algo parecido al teatro. Marcel hacía teatro, filósofo, pero hacía obras teatrales, entendidas como método de conocimiento. No es que aplicara o creara personajes simplemente aplicando sus ideas filosóficas, no. Eran métodos de descubrimiento de la conducta humana, de la realidad humana. Y él encontró que este estudio de Unamuno, aplicado a la novela, sobre todo, Unamuno era mucho más novelista que dramaturgo, mientras que Marcel era dramaturgo. En definitiva, era precisamente el poner en el primer plano la imaginación. La imaginación permite justamente conocer la realidad humana, la vida humana, y la narración, el relato o narración es precisamente lo que permite entender lo que es la vida del hombre. Y resulta lo siguiente, resulta que Unamuno tenía razón. Es decir, la narración, Ortega dirá después que la razón vital es la razón narrativa, que se entiende algo humano contando una historia. Es decir, tenía razón. La imaginación y la narración son métodos de conocimiento de la realidad humana. Y por eso la obra de Unamuno es enormemente valiosa desde el punto de vista filosófico, con una restricción que yo estudié con bastante detalle ya entonces, y es que la novela no tiene un sistema propio de conceptuación. La novela usa conceptos que son los conceptos del uso general de la lengua o bien de una doctrina filosófica, que es la que filosóficamente los justifica. Por tanto, diríamos la novela, o en otro caso el drama, son métodos de conocimiento prefilosóficos. Es decir, que lo que sirven es para presentar la realidad que se trata de conocer. Cuando yo imagino una vida humana, por ejemplo, si creo personajes novelescos, como hace Unamuno, pongo delante de los ojos esa realidad que trato de entender. Y en cierto modo la entiendo al narrarla, al contarla. Lo que pasa es que estoy utilizando, al escribir una novela, estoy utilizando conceptos que no justifico yo, que no se justifican en la literatura, que no se justifican en la novela misma. Se toman del uso de la lengua, del uso normal, habitual de la lengua, o de una doctrina filosófica que puede ser justificada o no, que puede ser suficiente o no. Como ven ustedes, por tanto,
diríamos, el irracionalismo, que en sí mismo es un error, porque es imposible, ha llevado a la busca de métodos de conocimiento enormemente valiosos y que hay que incorporar. Lo que pasa es que son insuficientes y que precisamente cuando se hace una doctrina adecuada y suficiente de la razón, se descubre que son ingredientes de la razón. Por ejemplo, ¿es que se puede contraponer imaginación y razón? No. Es que la razón, si es verdadera razón, incluye la imaginación. Es un ingrediente de la razón. Y la razón es narrativa. Por tanto, la narración le pertenece a la razón misma. Es decir, lo que se ha llamado razón tradicionalmente, a lo largo de muchos siglos, han sido ideas fértiles, justificadas, aproximadas, incompletas de la razón. Es decir, el problema es no renunciar a la razón ni abandonarla. No, al contrario. Es darle a la razón todo lo que lleva dentro. Incluir en ella todo lo que es necesario. Lo que se puede precisamente necesitar para conocer diferentes formas de realidad. Diferentes formas y, quién sabe si todas. Es que toda la realidad es racional. Está por ver. El hombre tiene la razón, tiene que usarla. Es el instrumento para conocer la realidad. No puede estar seguro de que toda realidad sea racional, de que toda realidad se deje penetrar por la razón. Esta es la cuestión. Es decir, el hombre es racional, pero no tiene por qué ser racionalista. El racionalismo es la creencia no racional de que todo es racional y que la razón puede conocerlo todo. El racional sabe que es el instrumento de que dispone para conocer la realidad hasta donde sea posible, pero no prejuzga que toda realidad sea racional, que toda realidad sea análoga a esa condición humana. Ven ustedes cómo, en definitiva, la razón requiere una extraña combinación de ambición y modestia. Es menester tener la ambición de integrar la idea de razón con todo lo que puede tener y todo lo que necesita. No contentarse con versiones, diríamos, justas, parciales, aproximadas de la razón. Pero por otra parte, tiene que conocer que la razón no tiene forzosamente que extenderse a todo, que la realidad en su integridad no tiene por qué ajustarse a esa condición humana racional. Tal vez no todo. Hay que verlo. Con verlo basta. El hombre tiene la razón, tiene el deber de ejercerla, de usarla en plenitud, usando todos sus recursos, sin renunciar a ninguno, y, si puede conocerlo, bien. Si no puede conocer algunas realidades, si se le escapan. Ustedes piensen, por ejemplo, es un ejemplo que es muy trivial, pero creo que es muy claro. Ustedes fijen que la realidad, el conocer la realidad racionalmente supone una cierta consistencia. La realidad tiene que tener cierta consistencia. Ustedes imaginen, por ejemplo, la fórmula del enunciado. Un enunciado acerca de la realidad dirá, por ejemplo, A es B. ¿Cuál es el supuesto? Ah, pues el supuesto es que cuando yo digo B, A sigue siendo A. Supongan ustedes que A estuviera cambiando constantemente, que no tuviera consistencia, que cuando yo digo A es B, al decir B ya A no fuera lo que era antes. No podría decir A es B. Decir A es B supone que A sigue siendo A cuando yo digo B, cuando le aplico un predicado determinado.
Hay un ejemplo físico muy claro, que es la llama. ¿Qué forma tiene una llama? No tiene ninguna, porque está cambiando constantemente. Ustedes tienen una hoguera y las llamas de la hoguera están cambiando constantemente. ¿Es que hay una forma de la llama? No. Es decir, le falta la consistencia, es algo que está cambiando constantemente. Supongan ustedes que hay realidades a las cuales les ocurre esto. Supongan ustedes que hay realidades que no tienen consistencia fija, ni relativamente fija, de las cuales no se puede decir A es B porque cuando llego a decir B ya A no es A. Esto escaparía naturalmente al conocimiento racional, claro. ¿Quién asegura? Hay un ejemplo evidentemente máximo, que es Dios, ¿no? Es que se puede aplicar el concepto de ser a Dios. Habría que verlo. Lo han dudado muchos teólogos y filósofos. Y en todo caso, si se puede aplicar el concepto ser, sería otro ser, la analogía del ser, los diferentes modos del ser que distingue Aristóteles, pero naturalmente el ser creador y el ser creado tienen tal distancia, tal diferencia. El concepto de ser, el concepto, digamos, doméstico, interno, que usamos, ¿se puede aplicar a Dios? Evidentemente ese concepto no, tal vez otro. Sería un concepto analógico que habría que investigar y habría que aclarar y habría que ver si era posible. Ven ustedes, por tanto, cómo diríamos que el racionalismo va contra la razón. El racionalismo, por una parte, se limita a una forma particular de razón que es insuficiente, que no sirve para conocer realidades enormemente importantes y que nos interesan mucho, y por otra parte tiene una ambición abstracta de dar por supuesto que se puede extender a todo sin más. Por eso les decía que hace falta una conjugación de ambición y modestia. Hay que exigirle a la razón todo lo que puede dar, hay que incorporar a ella todo lo que puede tener y no dar por supuesto que lo puede conocer todo. Habrá que verlo, habrá que verlo. Tenemos la razón, no tenemos más que eso. ¿Hasta qué punto su uso nos permite conocer, por supuesto, innumerables cosas? Pero todo, eso está por ver. El dar por supuesto que se puede conocer todo, que la realidad íntegra es racional, es un acto de fe, es un acto de creencia, de confianza en la razón, no justificado racionalmente. Es decir, cuando la razón se extravasa y llega más allá de sus posibilidades reales, en el fondo está renunciando a sí misma, está renunciando a su ejercicio. ¿Ven ustedes? Pero ha habido en nuestro tiempo, ha habido el avance mayor, el gran avance de la razón, de la idea de razón, se ha experimentado en nuestro siglo y en España. Eso que se llama razón vital, razón histórica, cuyo origen es evidentemente Ortega. Sorprendente, ¿verdad? Esto es curioso. Y sin embargo, si ustedes consideran el panorama general de la filosofía universal, verán ustedes hasta qué punto esto no se conoce. Son muy pocos los que conocen el paso decisivo, el paso mayor que ha dado en siglos la idea de razón. Esta idea de razón que aparece por primera vez formulada en 1914, que ha tenido desarrollos lentos, difíciles, muy difíciles, desarrollos además que la teoría de la razón vital e histórica se ha desarrollado precisamente ejercitándose. Es decir, es el ejercicio de la razón en esta forma, es lo que ha ido elaborando su teoría. Y hoy, en definitiva,
hoy se ha llegado a un nivel casi enteramente desconocido, casi totalmente desconocido, que es precisamente el que se ha alcanzado. No es que sea un privilegio español, naturalmente está al alcance de todo el que quiera conocerlo y pensarlo y repensarlo, y algunos lo han hecho, pero en conjunto no ha tenido apenas difusión ni dentro de España. Es curioso hasta qué punto lo que llamamos pensamiento en España misma ha consistido muy primariamente en la renuncia a casi todo lo que se ha creado en España misma. Y da la casualidad de que en este tiempo quizás las creaciones más importantes filosóficamente se han hecho entre nosotros. Hace muy poco tiempo, es una aplicación particular, leía un largo ensayo de un profesor español en que hablaba del pensamiento político. En este ensayo no aparecía ni un solo nombre español de ninguna época. Parece como si España no existiera simplemente. Da la casualidad de que el pensamiento político en España se ha elaborado en muchas épocas y, sin ir más lejos, en la nuestra, y de un modo bastante notable, bastante quizás superior a otras formas de pensamiento. Pero esto no existe. Y esta es una actitud constante, es una actitud con la cual ustedes tropezarán todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Lo cual quiere decir una especie de renuncia a tomar posesión de nuestra propia realidad. Y si ustedes consideran, por ejemplo, la mayor parte, la inmensa mayoría de los escritos que tratan de estos problemas, comprobarán ustedes que en ellos no aparece para nada la utilización del nivel efectivo alcanzado del modo más explícito y más expreso de la idea de razón. Continuaremos después de Semana Santa hablando de esto.